Gracias. Así que la tan esperada segunda parte de la serie de videos de desarrollo del destructor. Y hoy estamos mirando el desarrollo del destructor Interguerras. Así que ya hemos mirado la preparación para la Primera Guerra Mundial. Desde el momento en que se desarrollaron por primera vez los destructores hasta el final de ese conflicto, pero la Primera Guerra Mundial deja a los destructores en un lugar muy diferente a donde habían estado 20 años antes. Pero en los próximos 20 años que vamos a ver hoy, eso nos lleva desde el final de una guerra mundial hasta el comienzo de otra, y ve numerosos desarrollos que van a dejar al destructor entrando en el próximo conflicto global como un barco completamente diferente de nuevo de los barcos que estaban presentes en 1919. Ahora, afortunadamente para los fanáticos de otras marinas, nos vemos obligados a expandir nuestra visión más allá de la Royal Navy, con contribuciones ocasionales de otros, ya que cada marina importante ahora desarrollaría sus propias tradiciones de diseño de destructores, y algunas incluso terminarían con múltiples linajes de diseño, por lo que tenemos que considerar cada uno de ellos. Así que en este video vamos a ver de manera general el desarrollo de los destructores en cada marina, con comentarios ocasionales cuando los desarrollos en una marina u otra se cruzaron para afectar a otras marinas. Voy a empezar diciendo que dos marinas que participan en la Segunda Guerra Mundial, la rusa y la alemana, van a ser inicialmente ignoradas, ya que, debido a razones de revolución interna y restricciones de tratados respectivamente, contribuyeron relativamente poco al desarrollo de los destructores hasta la última parte del período de entreguerras, que es donde los retomaremos más adelante en el video. Así que en 1919, las marinas que podían esperar desarrollar diseños de destructores en gran número eran, por supuesto, la Royal Navy británica, la Marina de los Estados Unidos, la Marine Nationale de Francia, la Regina Marina, o ni siquiera sé cómo se pronuncia eso, de Italia, y la Marina Imperial japonesa. Vale la pena ver dónde estaba cada marina con los destructores al inicio del período de entreguerras, antes de examinar sus linajes individuales, así que tu destructor promedio de 1919 tiene un desplazamiento estándar de entre 1000 y 1200 toneladas, siendo el extremo inferior del soporte sostenido por la Marina Imperial japonesa, cuyos destructores actuales aún están en los altos cientos de toneladas y solo superarán las 1000 toneladas a plena carga. El extremo más pesado estaba ocupado por los franceses, quienes se vieron obligados a construir o comprar un número de destructores pequeños durante la guerra, pero cuya primera incursión en nuevos destructores cuando la guerra llegaba a su fin fue la clase Borrasca, creo, que ya estaba empujando el estándar de 1300 toneladas y alcanzaba casi las 2000 toneladas completamente cargado. Esto estableció un poco de un tema que cubriremos más adelante en barcos franceses. La velocidad promedio de un destructor era entre 32 y 35 nudos y el armamento generalmente era de 4 cañones individuales de 4 pulgadas o 120 milímetros con un cañón antiaéreo o dos incluidos allí para fines de moral y un promedio de alrededor de 6 tubos de torpedos, aunque estos variaban siendo en algunas naciones montajes gemelos y en otras naciones montajes triples. Las marinas japonesa y francesa usaban cañones más grandes de 4.7 y 5 pulgadas respectivamente, aunque los barcos de la marina japonesa llevaban menos cañones y torpedos que el promedio general debido a su menor tamaño, mientras que los diseños franceses más grandes usaban el desplazamiento extra simplemente para tener cañones más pesados y una batería antiaérea ligeramente más grande que el promedio. El alcance era de aproximadamente 5.634 kilómetros náuticas, con excepciones notables, siendo los barcos italianos diseñados para operaciones mediterráneas de menor alcance y los barcos americanos que debían operar en el Pacífico. Casi todos los destructores podían llevar cargas de profundidad y o minas en cantidades variables. Notable entre todos estos, a medida que 1919 se acercaba a 1920 como un diseño destacado, tenemos que mirar la clase Clemson de la Marina de los Estados Unidos. Con poco más de 1200 toneladas estándar y alrededor de 1300 toneladas completamente cargado, estaba en el extremo más pesado de la banda de desplazamiento promedio, pero era rápido con poco más de 35 nudos en un mar en calma y tenía un alcance muy largo para un destructor con poco menos de 5000 millas náuticas.
4 lanzadores de torpedos triples y 4 cañones individuales de 4 pulgadas también significaban que su armamento estaba en el extremo más pesado. Había algunas desventajas. 2 cañones estaban en las alas, lo que significaba que solo tenían un costado con 3 cañones. Esto los pondría en desventaja en un duelo de artillería con la mayoría de los destructores, cuyos 4 montajes estaban en la línea central. Pero su inusualmente pesado armamento de torpedos también incluía lanzadores montados en las alas. Ahora bien, esto proporcionaba un costado individual de torpedos que no era mayor que el promedio, pero podían entregar un segundo costado de torpedos simplemente girando. Sin embargo, dicho esto, el diseño era muy capaz de tomar modificaciones, con 4 de los barcos siendo actualizados a cañones de 5 pulgadas en lugar de las armas de 4 pulgadas, y 2 de ellos incluso siendo equipados con montajes gemelos de 4 pulgadas en lugar de cada uno individual, para un total de 8 cañones y un costado de 6 cañones muy por encima del promedio. Aunque quizás no sea la disposición más eficiente de armas, sigue siendo un diseño líder para la época. El Tratado Naval de Washington se preocupaba principalmente por las limitaciones en los acorazados y alguna regulación de los cruceros, por lo que, aunque se discutieron los destructores, el tratado final no afectó particularmente su diseño. Entre las marinas más grandes, la Marina Real y la Marina de los Estados Unidos, hubo una especie de pausa en la construcción de destructores a principios y mediados de los años 20, mientras se finalizaban los últimos programas de guerra y se racionalizaban las vastas cantidades de destructores construidos durante ese período, conservando los mejores para la flota futura. En América surgieron grandes destructores de cubierta al ras con 4 chimeneas. Tras el Tratado de Washington, la financiación del Congreso se desplomó y la Marina de los Estados Unidos se enfocó en construir una flota de cruceros modernos para abordar una de sus mayores debilidades, desviando su atención de los destructores temporalmente. Los italianos, japoneses y franceses continuaron con el desarrollo incremental de sus diversos diseños hasta 1926, cuando la Marina Imperial japonesa comenzó a trabajar en la clase Fubuki, que establecería un nuevo estándar y causaría un cambio radical en el diseño de los destructores en general. Hasta este punto, varios destructores tenían fortalezas y debilidades cuantificables. Algunos eran superiores como cañoneros, otros mejores como embarcaciones de torpedos, unos más rápidos y otros más lentos, etc. Los Fubukis revolucionaron completamente este paradigma, con un desplazamiento estándar de alrededor de 500 toneladas mayor que el promedio anterior. Sus capacidades eran inigualables, al menos en papel. Su batería principal de 6 cañones en 3 montajes gemelos eran de un calibre bastante pesado de 127 milímetros o 5 pulgadas, lo que les daba un poder de fuego superior a cualquier destructor enfocado en cañones hasta la fecha, y 3 lanzadores de torpedos triples, cada uno con una recarga, también le daban una dispersión de armas pesadas antibuques mayor que cualquier destructor enfocado en torpedos en ese momento. Capaces cómodamente de al menos 35 nudos, aunque de nuevo, como destructores, esto habría sido en una calma plana, tampoco habían sacrificado velocidad por este equipo. Los cañones principales también eran ostensiblemente de doble propósito, dando a los barcos una batería antiaérea inusualmente pesada también. Claro, tras las impactantes estadísticas existían dificultades. El montaje de doble propósito de los cañones tenía una tasa de fuego algo lenta para el trabajo antiaéreo y se incorporaron diversas mejoras y cambios en el segundo y tercer grupo de Fubukis que se construyeron. Sin embargo, mejoraron significativamente el estándar de destructor previo. Más importante aún, su aparición galvanizó la acción en prácticamente todos los demás en los próximos años. Sin embargo, las respuestas estuvieron limitadas por una reducción de destructores en el Tratado Naval de Londres unos años después a no más de 1.850 toneladas de desplazamiento estándar y cañones de calibre de 130 milímetros o 5.1 pulgadas. En la Marina italiana, donde los destructores habían sido algo pequeños, su respuesta fue influenciada tanto o más por los desarrollos de sus rivales en Francia como lo fue por la aparición de los Fubukis. Sin embargo, su evolución de destructor es bastante interesante. Un número de pequeños exploradores ligero o cruceros de exploración se habían construido además de sus pequeños destructores durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y estos ahora serían gradualmente reclasificados como destructores, ya que estaba claro que su armamento y tamaño
ahora estaba por debajo del extremo superior de los diseños de destructores actualmente en servicio. Los destructores más pequeños y anteriores eventualmente serían en gran medida reclasificados como lanchas torpederas debido a su desplazamiento inferior a 1000 toneladas y al uso de torpedos de menor peso. La clase Curtatone de principios de los años 1920 había mostrado el inicio de una tendencia con el barco pasando de montajes individuales a un par de montajes gemelos, por lo que aún conservaba 4 armas, pero en menos montajes. Estos se convertirían en una característica distintiva de los destructores italianos del periodo de entreguerras, aunque con un tamaño de arma que aumentaba desde los 102 milímetros o cañones de 4 pulgadas de esa clase particular hasta los 120 milímetros o cañones de 4.7 pulgadas en la siguiente clase Leone, que originalmente eran más exploratori, reclasificados durante la construcción a destructores. Las siguientes clases, las clases Sella, Sauro y Turbine, todas llevaban esta disposición principal de armas de 2 montajes gemelos, más 2 conjuntos de lanzadores de torpedos triples. Sin embargo, se volverían progresivamente más grandes y rápidos y con cada vez más armas antiaéreas añadidas, ya que los italianos eran especialmente conscientes, por encima de muchas otras naciones, de que en sus operaciones en el Mediterráneo la Marina estaría casi con seguridad en constante alcance de aviones basados en tierra. Para la época de la clase navigatoria a finales de los años 20, el segundo sello italiano estaba en su lugar, la velocidad sobre hielo. Con las clases anteriores, habiendo aumentado la velocidad en incrementos desde 33 nudos, estos destructores ahora alcanzaban 38 nudos, aunque también eran los destructores italianos más grandes del periodo de entreguerras con poco más de 1900 toneladas de carga estándar, esto siendo justo antes del Tratado Naval de Londres. También debería señalarse en este punto que, debido a su gran tamaño, estos destructores serían los únicos destructores italianos de entreguerras armados con 6 cañones con una montura gemela adicional en medio de los barcos, y las clases posteriores volverían a caer al extremo inferior de un desplazamiento de 4 cifras, antes de inevitablemente volver a subir gradualmente. El estándar de batería principal, torpedos y velocidad establecido por los navegantes permanecería esencialmente sin cambios para el resto de la construcción de destructores italianos hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al otro lado del estrecho mar Mediterráneo, el diseño de destructores franceses ya se encaminaba hacia lo grande y poderoso antes de la aparición del Fubuki, como se mencionó anteriormente. Con 2 líneas de desarrollo identificadas, el más pequeño, Torpilla de Escadra, fue diseñado principalmente para atacar barcos enemigos con torpedos y entrar en combate cuerpo a cuerpo con embarcaciones de ataque enemigas similares, mientras que la variante más grande, el Contre-Torpilleur, era, como sugiere el nombre, supuesto proporcionar capacidad de exploración primaria y defender la flota de cualquier atacante entrante restante. En muchos aspectos esto puede sonar algo familiar, ya que es una división de roles muy similar a la que se desarrolló a finales del siglo XIX, durante la era de los botes de torpedos y los botes de cañones de torpedos antes de la llegada del destructor todo en uno. El Boreoka fue un ejemplo del primero, a pesar de ser un poco más grande que el destructor de flota completa promedio de la época, pero solo la clase Laduat siguió esta línea particular de desarrollo en la segunda mitad de los años 20. No sería hasta casi el inicio de la Segunda Guerra Mundial que se construiría una tercera clase de este tipo. En cambio, la mayoría del desarrollo de los destructores franceses inmediatamente antes y después de los Fabukis se centró en el tipo de contre-torpilliers mucho más grande, ya que los franceses vieron que no podían construir tantos destructores como las potencias rivales potenciales, con la posible excepción de los italianos, por lo que se centraron en obtener el máximo provecho de cada barco individual posible. Al menos esa era la teoría. El primer esfuerzo en este sentido después de la guerra había sido la clase Chacal, con poco más de 2100 toneladas estándar y poco menos de 3000 toneladas completamente cargadas. Eran notablemente más grandes que cualquier otro destructor flotante, incluyendo los próximos Fubukis. De hecho, completamente cargados, su desplazamiento se acercaba más al de algunos pequeños cruceros ligeros de la época que al destructor promedio de la flota. Sin embargo, fue el Fubuki el que señaló el camino a seguir, ya que, comparativamente hablando, los barcos franceses tenían un cañón menos, llevando 5 cañones de 130 MTN en montajes individuales, 2/3 de los lanzadores de torpedos y sin recargas a bordo,
60% del alcance y aproximadamente la misma velocidad a pesar de las 300 toneladas adicionales de desplazamiento estándar. No obstante, los franceses continuaron con este concepto, con la siguiente clase de contre-torpilleurs, construidos después de que los Fabukis comenzaron a aparecer, manteniendo los dos lanzadores de torpedos triples, pero añadiendo otras 300 toneladas al desplazamiento con un casco más grande, que soportaba la misma disposición de 5 cañones individuales, pero ahora de 5.5 pulgadas de calibre, junto con un ligero aumento de velocidad. El armamento antiaéreo se cambió de un par de cañones de 3 pulgadas a 4 armas más pequeñas de 37 mm. Luego, Eglers trajo de vuelta uno de los cañones antiaéreos de 3 pulgadas a otra media nudo de velocidad para 36 nudos a cambio de otras 100 toneladas de desplazamiento. La clase Vauquelin subsiguiente fueron repeticiones efectivas, simplemente agregando un tubo de lanzamiento de torpedos extra. Esta etapa de desarrollo terminaría con la clase Lafantesque, que agregó poco más de otras 100 toneladas de desplazamiento para aproximadamente 2.500 toneladas de desplazamiento estándar y hasta 3.400 toneladas completamente cargadas. Y esto fue en un destructor de finales de los años 20 y principios de los 30. Esto trajo generalmente la misma batería de armas que los barcos anteriores, pero mejoró el arreglo de torpedos a 9 tubos a través de 3 lanzadores triples y una velocidad de diseño verdaderamente absurda de 45 nudos, aunque 40 nudos era más práctico como velocidad operativa máxima. Los italianos realmente terminaron teniendo que traer de vuelta el concepto de exploratori y terminaron ordenando un montón de clases completas de pequeños cruceros ligeros como contramedidas, y su desplazamiento apenas era más que el casi impronunciables destructores franceses. El desarrollo de destructores enfrentó problemas. El Tratado Naval de Londres parecía cortar la idea de raíz con su límite de desplazamiento. Los grandes cañones resultaron ser algo lentos para disparar y difíciles de manejar en general, y especialmente difíciles de manejar a alta velocidad. Los problemas con los montacargas de suministro para las conchas no ayudaron, y una y otra vez en este período varias marinas descubrirían que el peso involucrado en cualquier concha por encima de 5 pulgadas generalmente era un poco demasiado para esperar que una tripulación maneje rápidamente y de manera constante en un compromiso prolongado, lo que lleva a la fatiga y a los errores cometidos en poco tiempo. Los barcos franceses también sacrificaron elementos estructurales para mantener los cascos lo suficientemente ligeros para alcanzar su alta velocidad, lo que llevaría a una serie de problemas bastante interesantes operativamente, especialmente dado el maltrato al que se sometían los cascos cuando los barcos se desplazaban a toda velocidad. Con el mencionado tratado deteniendo temporalmente la construcción de más de estos destructores absurdamente grandes, la construcción naval francesa tomó un desvío temporal con una sola clase de lo que realmente eran torpederos, la clase La Melpomene, que volvió a menos de 1.000 toneladas con una batería de cañones relativamente mínima y solo 6 tubos de torpedos. Sin embargo, el artículo 24 del Tratado Naval de Londres limitó inicialmente el tonelaje de los destructores solo vinculantes para los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, con estas obligaciones siendo introducidas para Italia y Francia en una fecha acordada posteriormente. Los franceses poco después analizaron esta situación y efectivamente dijeron, bueno, sí, pero en realidad no, y así, después de algunos retrasos relacionados con las negociaciones con Italia, reanudaron su construcción de grandes destructores con la clase Mogador a finales de 1934. Estos barcos agregarían aún más desplazamiento, llegando a poco menos de 3.000 toneladas estándar y 4.000 toneladas completamente cargadas, llevándolos directamente al territorio de los pequeños cruceros ligeros. Esto supuso un aumento de más del 50% en el rango, una velocidad máxima de 39 nudos, una batería principal de 8 cañones de 5.4 o 138 milímetros en torretas gemelas, junto con 10 tubos de torpedos en un par de lanzadores triples y un par de lanzadores gemelos. Aunque, una vez más, los problemas con los cañones y el peso de los proyectiles significaron que la tasa de fuego era considerablemente menor de lo diseñado. También sufrieron problemas con la cavitación en las hélices y una notable falta de agilidad. Los cruceros de batalla clase Dunkirk que debían escoltar los superaban en maniobrabilidad. En el lado positivo, estaban construidos mucho más fuertemente, y a pesar de algunos problemas de peso en la parte superior con
Estabilidad, generalmente se consideraban buenos barcos de mar, y en las pruebas demostraron ser capaces de superar su nominal de 39 nudos de velocidad máxima. Cuatro versiones mejoradas, generalmente conocidas como la clase Clever, estaban en construcción al estallar la Segunda Guerra Mundial, lo que puso fin al desarrollo de destructores franceses para el periodo que estamos examinando. Una nota final sobre el desarrollo de destructores franceses vendría con una última clase como Tourpiliers d'Escadre, como se mencionó anteriormente, a finales de los años 30, la clase Le Hardy. Diseñados considerando el aumento de destructores potentes, a pesar de ser la mitad más pequeña de la flota francesa, seguían siendo barcos sustanciales, con 1.800 toneladas estándar y más de 2.500 toneladas a plena carga. Su armamento de media docena de cañones de 130 milímetros en tres torretas gemelas los hacía más armados que muchos destructores de flota, y a 37 nudos con 7 tubos de torpedos, su velocidad y capacidad antibuques también era considerable, aunque nuevamente los problemas con los cañones y la carga reducían su capacidad de combate práctica en comparación con sus estadísticas teóricas. El desarrollo de destructores japoneses, desde la clase Momi inmediatamente posterior a la guerra hasta los Fubukis, había sido una progresión relativamente lógica a través de las clases Minakase, Wakatake, Kamikaze y Mutsuki. Aparte de los más pequeños Wakatakes, el resto se había decidido por un armamento general de 4 cañones individuales de 120 mm o 4 pulgadas y 6 tubos de torpedos, aunque con un cambio de 3 lanzadores gemelos a 2 triples a medida que pasaba el tiempo. El desplazamiento aumentó a través de un rango de alrededor de 150 toneladas hasta alrededor de 1.300 toneladas de carga estándar, y una velocidad máxima que variaba pero rondaba los 37 nudos, más o menos un nudo hasta la llegada de los Fubukis. Las subclases Fubuki mejoraron el uso dual de los cañones principales e introdujeron la innovadora torreta de torpedos, que permitía la recarga relativamente segura de los tubos de torpedos en acción, y también los protegía contra algunos disparos entrantes y esquirlas, una característica que se volvería algo más importante con la lanza larga alimentada por oxígeno que se introdujo más tarde en la mayoría de los barcos de superficie japoneses imperiales que llevaban los pesados lanzadores de torpedos de 24 pulgadas. Sin embargo, una cláusula secundaria del Tratado Naval de Londres significaba que solo un porcentaje de las flotas de destructores de las tres principales potencias podían alcanzar el límite de desplazamiento de 1.850 toneladas. Por lo tanto, se ordenaron los Hatsuharas siguientes con la tarea de los diseñadores de obtener todo lo que tenía un Fubuki, pero con 350 toneladas menos de desplazamiento, ya que se había acordado un límite de 1.500 toneladas para el diseño general de destructores para la mayor parte de las flotas de destructores de las tres potencias. Como resultó algo que no es sorprendente, esto no fue posible, y los barcos tendrían los 3 montajes gemelos reducidos por un cañón, dejándolos con 2 montajes gemelos y uno solo. Los Hatsuharas no eran más rápidos, pero solo tenían el 80% del alcance, e inicialmente mantendrían las 3 torretas de torpedos triples. Pero incluso estos compromisos no fueron suficientes, y los barcos resultaron ser muy inestables e increíblemente ligeros, y por lo tanto frágiles. Después de que las tormentas dañaron y hundieron una serie de barcos de guerra japoneses imperiales construidos de manera similar, necesitaban ser reconstruidos para fortalecerlos. Esto implicó, entre otras cosas, reubicar el montaje de un solo cañón y eliminar la tercera torreta de torpedos, dejando el barco con 2 para un total de 6 tubos de torpedos. Estos y otros cambios también resultaron en que la velocidad del barco cayera de poco más de 36 nudos a alrededor de 34 nudos. Por lo tanto, la segunda serie de Hatsuharas se reordenó a un diseño modificado como la clase Shiratsuyu. Aunque técnicamente aún estaban vinculados por los términos del Tratado Naval de Londres, los japoneses decidieron, como lo harían con muchas otras clases de buques de guerra que estaban construyendo en ese momento, simplemente mentir y completar los barcos con casi 1.700 toneladas de desplazamiento estándar. Los barcos mantendrían la velocidad máxima modificada de 34 nudos de Hatsuhara y la batería principal de 5 cañones, pero mejorarían el armamento de torpedos a un par de torretas de torpedos cuádruples.
Japón entonces decidió abandonar completamente el sistema de tratado naval, y la clase Asashio vería un aumento en el desplazamiento estándar a poco menos de 2.000 toneladas, con un desplazamiento completamente cargado de casi 2.400 toneladas. Esto les compraría otro nudo de velocidad máxima para 35 nudos, casi duplicando el rango operativo y el retorno de la batería principal de 6 cañones en 3 montajes gemelos, junto con la retención del par de torretas de torpedos cuádruples de Shiratsuyu. La clase también vio la introducción del sonar a la flota de destructores del Imperio japonés. Los siguientes Kageros fueron ampliamente similares, utilizando el mismo casco, pero aprendiendo de la clase anterior, el armamento principal y de torpedos era el mismo, con un poco más de viga añadida para la estabilidad. Esto aumentó ligeramente el desplazamiento total, y el pensamiento japonés ahora divergiría con diseños producidos para lo que efectivamente era un gigantesco barco de torpedos, otro diseño para un destructor de flota de propósito general mejorado y un tercer diseño para un destructor de protección de flota dedicado, pero estos diseños se construirían durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que los Kageros son donde dejamos el desarrollo del destructor del Imperio japonés por ahora. El desarrollo del destructor estadounidense seguía un camino bastante diferente, ya que mientras casi todos los demás estaban tratando de reemplazar las pérdidas de guerra o modernizar una flota que consistía principalmente en barcos más viejos, más pequeños y obsoletos, la Marina de los Estados Unidos tenía tantos destructores de clase Clemson y Weeks que incluso el desastre de Honda Point, donde más de la mitad del escuadrón de destructores, 11, logró encallar en la niebla, se compensó fácilmente simplemente reactivando más Clemsons de reserva. En realidad no requerían construir más Clemsons. Como resultado, no se construyeron nuevos destructores para la Marina de los Estados Unidos. Durante los años 20, aparte de finalizar los últimos contratos de Clemson al inicio del periodo. No obstante, 12 años luego de que los últimos Clemsons entraran en servicio, la situación era distinta. Los Fubukis y las respuestas de todos los demás a ellos estaban ahora en servicio, y los avances tecnológicos significaban que la vasta multitud de Clemsons comenzaban a mostrar su edad y a acercarse a la obsolescencia total. Como una de las naciones limitadas en este punto por los límites del Tratado Naval de Londres, el nuevo diseño no podía ser sustancialmente más grande que los Clemsons. De hecho, ni siquiera podían igualar a los Fubukis. Para una clase generalizada de destructores de flota, tenían que exprimir la mayor mejora posible en un aumento de desplazamiento de 150 toneladas a poco más de 1.300 toneladas de desplazamiento estándar. Aunque en teoría podrían haber subido hasta 1.500 toneladas, eligieron por alguna razón optar por 1.300. Sin embargo, aunque resultaron algo pesados en la parte superior, la resultante clase Farragut mostró una promesa significativa, siendo capaz de alcanzar 37 nudos de velocidad máxima, nuevamente asumiendo una calma plana, y a pesar de su naturaleza pesada en la parte superior, todavía eran algo más estables. Su potencia de fuego de la batería principal se incrementó significativamente, con 5 cañones en lugar de 4, un aumento en el calibre a 5 pulgadas, y críticamente todos los cañones estaban ahora montados en la línea central, resultando en un costado de 5 cañones en lugar de 3. Los cañones eran de doble propósito y marcaron la introducción del cañón de 5 pulgadas y 38 calibres a los destructores de Estados Unidos. Aunque tenían una velocidad de boca más baja, estas nuevas armas disparaban un proyectil más destructivo a una velocidad más rápida y eran completamente de doble propósito. Súbitamente, el diseño moderno de los destructores estadounidenses pasó de estar al final en una acción de superficie a casi liderar. Mientras que el armamento de torpedos bajó de 12 tubos a 8, los 8 se montaron nuevamente en la línea central en un par de lanzadores cuádruples, aumentando así en realidad el costado de torpedos en 2, mientras se reducía el peso total del armamento de torpedos. La cubierta principal del barco era más alta que la de los Clemson, lo que les permitía mantener su velocidad en condiciones marítimas más adversas, en comparación con los barcos más antiguos. También lograron exprimir otras 724 kilómetros náuticas de alcance a partir de maquinaria mejorada y almacenamiento extra de combustible, iniciando la construcción de los Farragut en 1933. La única desventaja fue que solo se ordenaron 8 en comparación con la multitud de Clemson,
pero habría más por venir. Sin embargo, antes de cubrir esa línea de desarrollo, vale la pena mencionar brevemente que la Marina de los Estados Unidos intentó llenar su asignación del 15% del desplazamiento total del destructor, que podría construirse con hasta 1.850 toneladas de desplazamiento, habiendo observado la Marina de los Estados Unidos. El concepto de líder de destructor de la Marina Real y otras cepas de destructores más grandes similares que se desarrollaron durante los 1910 y 1920, por lo que el seguimiento inmediato a los Farraguts no fueron, de hecho, sucesores, sino que fueron de la clase Porter. Sus capacidades generales eran ampliamente las mismas que las de los Farraguts, excepto por las armas, con una batería antiaérea más pesada, algo en gran medida ignorado en este análisis por las dos razones de que las baterías antiaéreas de los destructores de entreguerras casi universalmente pueden describirse como apenas adecuadas para la autodefensa fuera de los barcos, con armas de batería principal de doble propósito, y incluso en los mejores de ellos, el número total y la capacidad de las armas sigue siendo bastante lamentable en comparación con lo que las realidades de la guerra les impondrían en un plazo bastante corto. De todos modos, el otro cambio importante con los Porters fue la batería principal, con un armamento extremadamente pesado de 4 montajes gemelos de 5 pulgadas y 38 calibres para un total de 8 armas, dispuestas como un crucero pesado o un acorazado en 2 conjuntos de montajes superpuestos en proa y popa. Sin embargo, para ahorrar peso, estas armas se colocaron en montajes que se limitaban solo a la acción superficial tal como se construyeron, dejándolos depender de las armas secundarias de 1.1 pulgadas y 50 calibres para la defensa antiaérea, dejando a los Farraguts más pequeños en realidad mejor protegidos en el departamento antiaéreo, aunque el poder de fuego de superficie a superficie de Porter ahora era considerable. Sin embargo, no era exactamente el rey del ring de los tiroteos, ya que la elección extraña de usar expresamente armas de doble propósito, de 5.38 calibres en lugar de un arma de cañón más largo, cuando vas a restringir el arma solo a la acción superficial, significaría que algunos otros diseños de destructores fuertemente armados del período poseerían baterías principales superiores cuando se trataba de acción de superficie a distancia. Un par de años más tarde, y el otro tipo de líder de flotilla construido por la Marina de los Estados Unidos comenzó su construcción. La clase Summers se basó en los Porters, pero donde tanto los Farraguts como los Porters habían utilizado maquinaria moderna para reducir el número de chimeneas de 4 a 2, los Summers pudieron dar un paso más, de 2 chimeneas a una, con espacio cedido al otro cambio principal de los Porters, un tercer lanzador de torpedos cuádruple que aumentó el costado de torpedos a 12, la salva de torpedos individuales más grande de cualquier destructor de la Marina de los Estados Unidos. Al igual que los Farraguts, ambas clases eran algo pesadas en la parte superior y resultaron difíciles de actualizar más adelante como resultado, retomando el desarrollo de destructores en la Marina de los Estados Unidos. Las clases empezaron a surgir rápida y frecuentemente. 1934 vería el inicio de la construcción del primero de los 18 destructores de la clase Mahan. Mejoraron el diseño de la clase Farragut con un nuevo y más eficiente conjunto de maquinaria que mantuvo la misma velocidad máxima y batería principal de armas, en un desplazamiento estándar ligeramente más grande pero conforme al tratado de 1.500 toneladas. El armamento se incrementó a 12 con la adición de otro lanzador cuádruple, pero dado que los barcos eran algo más pequeños que los de la clase Somers, esto supondría un retorno a los montajes alares con un lanzador cuádruple en la línea central y los otros dos montados en las alas a ambos lados, resultando en la misma salva máxima de 8 torpedos, pero con la capacidad, como los Clemsons, de girar y realizar un ataque de seguimiento. Los Mayhans también redujeron la pesadez superior del diseño de destructores de la United States Navy parcialmente como un efecto secundario de intentar despejar la superestructura innecesaria para proporcionar mejores campos de fuego para los enfrentamientos antiaéreos. Al año siguiente llegaron los Gridleys, que, al igual que los Porters, vieron cómo la mejora de la maquinaria reducía el número de chimeneas de 2 a 1. Estos variaron con un patrón establecido por las dos clases anteriores de destructores regulares, sacrificando uno de los cañones principales, reduciendo la batería principal a 4,
Con el ahorro de peso de la maquinaria mejorada y la pérdida de uno de los cañones yendo a otro lanzador cuádruple para un total de 16 tubos de torpedos, aunque volviendo a un arreglo estilo Clemson con 2 lanzadores en cada lado, limitando la salva a 8 a la vez. Se consideró la posibilidad de utilizar ajustes de giro para permitir que los barcos dispararan los 16 en una dispersión hacia adelante, pero aunque era una posibilidad teórica, los giros de ajuste de giro de cualquier gravedad y ángulo eran bastante impopulares en los círculos navales debido a la molesta costumbre de los torpedos de a veces olvidarse de dejar de girar y así volver alrededor de los barcos lanzadores. Esta pesada batería de torpedos fue parcialmente resultado de una decisión que se había tomado de ya no incluir tubos de torpedos en los diseños de cruceros estadounidenses y de eliminarlos gradualmente donde fuera posible de los cruceros existentes. Esto reduciría la potencia total de ataque con torpedos de la flota en comparación con la Marina Real y la Marina Imperial japonesa, que conservaban los torpedos basados en cruceros, a menos que otros barcos asumieran la carga. En el evento, estos cambios deshicieron parte del buen trabajo que se había hecho en la clase Mahan, y la pesadez superior volvió a cierto grado en esta variante particular. Los cambios y la maquinaria mejorada aumentaron la velocidad en poco más de un nudo a poco más de 38 nudos, pero también llevaron el desplazamiento a casi 100 toneladas por encima de los límites del tratado. A continuación, y construidas al mismo tiempo, estaban las clases Begley y Benham, que llevaban armamentos idénticos a los Gridleys, pero diferían en maquinaria. Los Begley usaban motores menos potentes y estaban configurados para operaciones de mayor alcance, mientras que los Benhams intentaban combinar la avanzada planta de energía de alta presión de Gridley con un alcance similar a los Begleys, y como resultado, ambas clases pesarían poco más de 1.600 toneladas. De nuevo rompiendo el tratado, pero a mediados de los años 30 una violación relativamente menor era fácilmente pasada por alto, dadas algunas de las otras travesuras que estaban haciendo las marinas de todo el mundo. 1937 vio el inicio de la construcción de la clase Sims. En este punto, el Segundo Tratado Naval de Londres había eliminado los límites de desplazamiento de los destructores en favor de una categoría general de buques de guerra definidos como aquellos que tienen cañones que no exceden las 6.1 pulgadas y no superan las 3.000 toneladas de desplazamiento. Sin embargo, la clase Sems no era mayor en desplazamiento que sus predecesores, volviendo al centro lineal de Mahan y a los 2 lanzadores de torpedos de ala y reintroduciendo el quinto cañón de 5 pulgadas mientras mantenía la nueva disposición de un solo embudo. Bajo cubierta mantuvieron la maquinaria de alta presión y largo alcance de Benham y, quizás lo más crítico, introdujeron el excelente sistema de control de fuego Mark 37, mejorando dramáticamente la letalidad de los cañones en el tipo de combate cuerpo a cuerpo que se esperaría que lucharan los destructores. Desafortunadamente, los problemas con la pesadez en la parte superior y por lo tanto la estabilidad continuaron plagando los diseños de destructores de los Estados Unidos, y la clase Sims estaba llegando a un sobrepeso de aproximadamente el 10% y por lo tanto peligrosamente inestable. Esto provocó primero una reconstrucción, que eliminó uno de los lanzadores de torpedos cuádruples y movió el segundo lanzador de torpedos a la línea central, lo que les permitió mantener un costado de 8 torpedos, pero sin una capacidad de seguimiento secundario. Esto también significó la pérdida del quinto cañón e inició un proceso que eventualmente vería la fusión de la Oficina de Ingeniería y la Oficina de Construcción y Reparación en la Oficina de Barcos en los próximos 3 años, ya que la mala comunicación entre los dos departamentos fue culpada de la mayoría de los problemas. Sin las restricciones del tratado, el proyecto de 1938, los Bensons, llegaría a 1.620 toneladas, vio el regreso de 2 chimeneas y el quinto cañón, nuevamente esta vez sin problemas masivos de estabilidad. El alcance mejoró en 1.000 millas náuticas a 6.500 millas náuticas y se introdujo una nueva disposición de torpedos con un par de montajes centrales quíntuples para un salvo total de 10 torpedos. La maquinaria también se alternaba para evitar la pérdida de toda la energía debido a una única brecha en el casco. En paralelo, la clase Gleaves también estaba en construcción. Originalmente, estos eran simplemente más Bensons, la única diferencia real era algunos cambios menores en los tipos de maquinaria, y el hecho de que las chimeneas de los Bensons tenían lados planos y las chimeneas de los Gleaves eran redondas.
Su construcción coincidió con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se ordenaron más unidades para aumentar el tamaño de la flota de destructores modernos de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, al igual que casi todos los diseños de destructores de la Marina de los Estados Unidos de los años 30, excepto los Mahans, su estabilidad por el peso superior no era ideal. No era tan malo como muchas de las otras clases, pero decir que es apenas adecuado no es precisamente un gran elogio, y las necesidades de la guerra harían que casi todas las clases de destructores, incluyendo estas, tuvieran que perder casi inmediatamente alguna arma principal de artillería o un lanzador de torpedos para mejorar las baterías antiaéreas ligeras y medianas, sin comprometer la supervivencia del barco, ya que permanecer erguido generalmente se considera algo bueno entre la mayoría de los barcos. Las lecciones aprendidas, sin embargo, se tomaron en cuenta para la próxima clase de destructor, que queda fuera del alcance de este examen de diseños de entreguerras, pero que resultaría ser incluso más numerosa que la clase Clemson, porque ese futuro barco sería la notable clase Fletcher. Y ahora, antes de echar un breve vistazo a los soviéticos y los alemanes, llegamos a la Royal Navy. Aunque la Royal Navy también salió de la Primera Guerra Mundial con grandes fuerzas de destructores modernos, generalmente agrupados en las clases Quinto y W, debido a las pérdidas de guerra y algunos otros problemas, no tenía exactamente los números masivos que presentaba el enjambre de Clemson de los Estados Unidos, y tenía sus propias filosofías de diseño bastante únicas con las que experimentar. Con los presupuestos reducidos en los años 20 y las clases Quinto y W, junto con algunas previas proporcionando suficiente fuerza por ahora, los primeros, a mediados de los años 20 en la Royal Navy, estuvieron ocupados principalmente jugando con el líder de destructores como clase similar a los destructores más grandes construidos en otras marinas, que habían dividido sus líneas de diseño de destructores. Comparado con las cuatro armas de los Quinto y W, que eran de 4 o 4.7 pulgadas, dependiendo exactamente de qué subclase estabas mirando, y dos lanzadores de torpedos triples, estaban las clases Shakespeare y Scott, de líderes de destructores cuya construcción había comenzado en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, pero continuó después del fin del conflicto. Estos barcos desplazaban de 4 a 450 toneladas más que una clase Quinto o doble estándar, registrando alrededor de 1.500 toneladas estándar, más o menos 50 toneladas dependiendo del barco. Esto supuso un aumento significativo en la velocidad, de entre 32 a 34 nudos, a poco más de 36 nudos en servicio y 38 nudos en pruebas, junto con un alcance operativo considerablemente más largo. Ambas clases llevaban 5 cañones individuales de 4.7 pulgadas y mantenían los dos lanzadores de torpedos de línea central triple, pero el costo de los barcos y cierta insatisfacción con sus capacidades harían que la Marina Real abandonara la idea de clases enteras de grandes líderes de flotilla, volviendo en cambio a la práctica anterior de ordenar destructores en flotillas, con cada flotilla teniendo un líder de flotilla construido específicamente para la clase, generalmente esencialmente como una versión estirada de esa clase particular. Pasarían 6 años más hasta mediados de los años 20, cuando la Marina Real emitió otra convocatoria para destructores. Esto resultó en dos prototipos, el Her Majesty's Ship Ambushgate y el Her Majesty's Ship Amazon, construidos por las dos grandes empresas de destructores, Yarrow y Thornycroft, con la idea de que estos barcos formarían la base del diseño de destructores subsiguientes. Ambos buques conservaron los 4 cañones individuales de 4.7 pulgadas de la clase W posterior y los 2 tubos de torpedos triples en la línea central, pero pudieron ofrecer una velocidad considerablemente mayor por apenas un aumento en la tonelaje, principalmente gracias a las mejoras en la maquinaria, con ambos alcanzando más de 37 nudos en prueba, en comparación con aproximadamente 32 nudos en sus predecesores. Aunque, como con todos los destructores de todas las naciones, la velocidad práctica en servicio era menor que la velocidad de prueba. Utilizando las lecciones aprendidas durante un par de años de operación con estos barcos y observando el debut de los Fubukis, la primera clase completa de destructores de posguerra de la Royal Navy fue la clase A y B, compuesta por dos flotillas, una con todos los nombres comenzando con A y la otra con todos los nombres comenzando con B, más 2 barcos adicionales para los canadienses, y por supuesto un líder de flotilla construido para cada flotilla.
En comparación con los dos prototipos, la clase A y B llevaba alrededor de 150 toneladas más de desplazamiento para un desplazamiento estándar de 1.350 toneladas, y con esto lograron un aumento significativo en el rango hasta 4.800 millas náuticas, que en realidad era competitivo con los destructores americanos, mientras aceptaban una caída en la velocidad a 35 nudos. La batería principal permaneció cuatro cañones individuales de 11.9 centímetros, pero el armamento de torpedos mejoró de dos lanzadores triples a dos cuádruples en la línea central. Los dos líderes de la flotilla diferían un poco. Her Majesty's Ship Codrington, el líder de la flotilla A, era casi 200 toneladas más pesado, lo que llevaba alojamientos de líder de flotilla casi 3 nudos más de velocidad y un quinto cañón, mientras que Her Majesty's Ship Keith, líder de la flotilla B, era solo unas 100 toneladas más pesado que el destructor B promedio, y no llevaba armas extra, ya que, a diferencia de Codrington, ella usaba un casco idéntico al de los barcos regulares o privados, como se les llamaba en la Marina Real. Tenía más superestructura. El último enfoque no se vio como un gran éxito, ya que resultó que había algo de falta de espacio. Las otras diferencias principales en las clases eran que las A llevaban equipo de desminado, mientras que las B llevaban sonar y cargas de profundidad. Por último, el Her Majesty's Ship Acheron de la flotilla A fue equipado con maquinaria experimental de alta presión unos años antes que la Marina de los Estados Unidos y algunas otras marinas, pero estaba tan plagado de averías mecánicas que la Marina Real decidió volver a la maquinaria de baja presión para el resto de los destructores de entreguerras, con maquinaria de alta presión solo volviendo a aparecer en medio de la Segunda Guerra Mundial, unos 10 años después de que la Marina de los Estados Unidos lograra hacer funcionar el sistema en sus propios diseños a principios de los años 30. El siguiente diseño, que comenzó a construirse en 1930, sería la clase 100 y 500. Estos eran unas pocas toneladas más pesados, no más rápidos, y tenían un alcance de casi 6.000 millas náuticas. Por lo demás, la batería principal y el armamento de torpedos eran como en la clase anterior, con los líderes de flotilla Kempenfeld y Duncan, constituyendo un término medio entre Codrington y Keith. Utilizaban el mismo casco y disposición que los barcos privados regulares, pero con instalaciones de personal de flotilla más pequeñas. La clase también introdujo el cañón antiaéreo de 3 pulgadas para complementar el armamento A ligero, ya que el arma de 4.7 pulgadas en la batería principal era un arma solo para acciones de superficie. La clase HF fue ordenada 3 años después, y una vez más el desplazamiento aumentó, ahora a poco más de 1.400 toneladas, aunque el armamento principal y de torpedos permaneció sin cambios, con la mayor parte del desplazamiento destinado a más combustible, ya que el alcance se incrementó a unas considerables 6.350 millas náuticas a 15 nudos. Los cañones principales también aumentaron su elevación a 40 grados, lo que permitió un grado de uso teórico antiaéreo para defender otros barcos, aunque esto sería más por el mero volumen de fuego molesto para las aeronaves hostiles, ya que en realidad no se instaló ningún sistema de control de fuego antiaéreo. Volviendo al enfoque del Her Majesty's Ship Codrington, los líderes de la flotilla, Her Majesty's Ship Exmouth y Her Majesty's Ship Faulkner, eran unas 80 toneladas más pesados y se alargaron para permitir considerablemente más superestructura y un quinto cañón en ambos barcos. La Marina Real tendía a asignar flotillas enteras según se construían a ciertas estaciones y deberes, por lo que generalmente los barcos con la misma letra inicial tendrían carreras operativas similares, al menos hasta que las pérdidas en tiempo de guerra degradaran las flotillas lo suficiente como para forzar fusiones. El próximo año, 1934, vería la clase GNH junto con eventualmente la clase Havant, que eran una versión modificada construida para Brasil y luego recuperada al estallar la guerra. Estos eran ligeramente más ligeros que los barcos anteriores, con un desplazamiento similar a la clase 100 y 500 y, proporcionalmente, tenían un alcance similarmente reducido, una vez más manteniendo el mismo armamento principal de 4 cañones de 4.7 pulgadas y dos lanzadores cuádruples en la batería de torpedos, con la excepción del Her Majesty's Ship Glowworm, que probó lanzadores quíntuples, llamados lanzadores Pentad en la Marina Real, en lugar de los cuádruples. Al igual que con la clase E y F, el Her Majesty's Ship Grenville y el Her Majesty's Ship Hardy,
Los líderes de la flotilla serían variantes más largas con un cañón adicional y más superestructura, mientras que el Her Majesty's Ship Hereward, uno de los barcos privados, probaría un montaje experimental dual de 4.7 pulgadas. Estos fueron seguidos en 1937 por la clase primero, que eran repeticiones marginalmente más pesadas de la clase G y H, con la excepción de adoptar los lanzadores quíntuples o pentad de Glowworm, aumentando el costado de torpedos a 10. Los avances en maquinaria también les permitieron alcanzar 36 nudos en comparación con los 35 de las clases anteriores, y el Her Majesty's Ship Inglefield, el líder de la flotilla, una vez más optó por el cañón principal extra en un casco ligeramente más largo. La clase primero también introdujo la superestructura del puente en forma de cuña ligeramente blindada que caracterizaría a los destructores de la Royal Navy desde este punto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Aunque esta producción silenciosa de destructores incrementados en números relativamente grandes funcionó bien en los años 30, ahora intervienen dos factores principales. Los Fubukis y sus sucesores, además de los diversos destructores grandes en las marinas de Estados Unidos, Francia e Italia, además ahora la flota alemana, comenzaban a causar un poco de preocupación. La Marina Real tenía muchos destructores, pero los barcos pequeños eran tan numerosos en todas las marinas que una ventaja en superioridad numérica puede no ser tan decisiva como lo sería en el ámbito de los acorazados y cruceros. El resultado fue un cambio mayor y radical en el diseño de la Marina Real. En 1938, esto comenzó con la construcción de la clase tribal. Con alrededor de 1.850 toneladas de desplazamiento estándar, representaron un aumento de casi 400 toneladas en el desplazamiento de destructores en la Marina Real. El armamento de torpedos se desplomó a un solo lanzador cuádruple y la velocidad permaneció sin cambios a 36 nudos, aunque con motores considerablemente más potentes debido al casco y desplazamiento más grandes, lo que también sirvió para aumentar un poco el alcance. Así que la pregunta es, ¿a dónde se fue todo el peso? Se fue a una batería masivamente aumentada de 8 cañones de 4.7 pulgadas en 4 montajes gemelos, el doble que los destructores anteriores de la Royal Navy. También contaban con un sistema de control de fuego antiaéreo dedicado, aunque su utilidad estaba limitada por el continuo límite de elevación de 40 grados en los cañones, lo que significaba que podían proteger a otros barcos, pero no a sí mismos con su batería principal, algo que los atormentaría más tarde. Australia y Canadá también ordenarían barcos de clase tribal, y su poder en los enfrentamientos superficiales los llevaría a muchas de las acciones más intensas de la Segunda Guerra Mundial, aunque nuevamente esa es una historia para otro momento. Debido a su tamaño mucho mayor, los líderes de flotilla Her Majesty's Ship Afridi y Her Majesty's Ship Tata no eran más grandes que el resto de la clase. Aunque la Marina Real y las marinas de la Commonwealth ahora tenían un barco que se podría argumentar era capaz de ganar una acción superficial con cualquier otro destructor en el planeta, al menos en lo que respecta a los tiroteos, esto se había logrado a costa del armamento de torpedos más pequeño en un destructor británico desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, y eran barcos muy caros. Así que la próxima clase construida, la clase JKNN, cambiaría las cosas de nuevo. Esta clase mantuvo una potente batería principal, pero esta se redujo a 6 cañones en 3 montajes gemelos. Las lecciones aprendidas de los tribales permitieron nuevos diseños de maquinaria, formas de proa y elementos estructurales, reduciendo el desplazamiento de los barcos en unas 150 toneladas, mucho más que simplemente eliminar una torreta. Y a cambio recuperaron el segundo soporte de torpedos y el retorno del lanzador quíntuple o pentad, o restaurando el costado de 10 torpedos además del armamento de cañones más pesado. La única desventaja era que la batería principal todavía estaba limitada a 40 grados de elevación al completarse. Una vez más, los líderes de flotilla Her Majesty's Ship Jervis, Kelly y Napier no difirieron sustancialmente de sus destructores compañeros. 50 a última clase de destructores de flota de la Royal Navy preguerra sería la clase 50.000. Con 1.920 toneladas desplazaron incluso más que los tribales.
Sin embargo, el armamento de cañones permaneció en 6 cañones de 4.7 pulgadas en 3 montajes gemelos, pero ahora estaban completamente cerrados. Ganaron 10 grados adicionales de elevación a 50 grados y un proyectil más letal y pesado, aunque todavía no era tan bueno como el montaje gemelo de 5 pulgadas 38 en el departamento antiaéreo. El nuevo montaje era razonablemente capaz, especialmente en comparación con casi cualquier destructor del eje. El armamento de torpedos se redujo a 8 torpedos en 2 lanzadores cuádruples. Añadió que la construcción durante la guerra llevaría a que un número de estos barcos se completara con 4 montajes gemelos de 4 pulgadas en su lugar. Esto disminuyó ligeramente su potencia de fuego contra superficies, pero mejoró dramáticamente su potencia de fuego antiaérea, ya que los montajes gemelos más pequeños eran capaces tanto de disparar mucho más rápido como de rastrear y elevarse mucho más rápidamente. En acciones de superficie, su falta individual de letalidad se compensaba en cierta medida por el nivel de potencia de fuego bastante preocupante que podían mantener, teóricamente, en un buen día, capaces de disparar 160 rondas por minuto en la dirección de la desafortunada alma que estuviera al otro extremo de los sitios objetivo. Los destructores posteriores de la Marina Real serían construcciones de tiempo de guerra fuera del alcance de este video. Sin embargo, la última clase de destructor que merece mencionarse en este punto es la clase Hunt. Estos fueron parte del programa de construcción de escoltas de la Marina Real en 1939, que también nos dio la clase Flower, siendo los Hunts destructores de escolta más grandes y por lo tanto no destinados para trabajos de flota. Regresaron a un desplazamiento menor a 1000 toneladas y una velocidad máxima de poco más de 27 nudos, suficiente para trabajos de convoy, escolta y antisubmarinos. También se aceptó un alcance mucho más corto de 3.500 millas náuticas, ya que operarían principalmente en áreas costeras o cerca de puertos o en algunas de las rutas de convoy más directas. Según el diseño, debían llevar 3 montajes cuádruples de 4 pulgadas, armas antiaéreas, cargas de profundidad y sus lanzadores. No se consideraron necesarios los torpedos, ya que sus objetivos serían submarinos y aviones. Lamentablemente, los primeros barcos estaban con sobrepeso y tuvieron que dejar uno de los montajes gemelos. La siguiente ola corrigió esto y retuvo los 6 cañones. Luego otro lote destinado al Mediterráneo, donde se consideraba más probable los encuentros con embarcaciones italianas, instaló un par de tubos de torpedos a costa de un montaje de cañones, reduciendo los cañones a 4. Dos de los últimos de la clase Hunt, que se clasificaron como clase Hunt tipo 4, eran barcos algo diferentes, construidos por Thornycroft y, como resultado, con casi 200 toneladas más pesados. Llevaban un armamento significativamente más pesado que incluía los 6 cañones principales, 3 tubos de torpedos y un armamento antiaéreo reforzado. Eso nos lleva al final del desarrollo de destructores entre las principales marinas del mundo, con continuidad en el diseño a lo largo del periodo de entreguerras. Ahora, Alemania se quedó con casi una broma de marina por el Tratado de Versalles, por lo que su desarrollo de destructores, de manera poco sorprendente, llegó a un alto total. Los alemanes desarrollaron el concepto de barco torpedero como complemento a los destructores más grandes durante la Primera Guerra Mundial. Estas pequeñas embarcaciones continuarían desarrollándose después de la guerra, ya que se les permitía construir barcos de este tipo hasta un límite de desplazamiento de 800 toneladas. De manera molesta, los alemanes etiquetarían la mayoría de sus embarcaciones como el tipo insertar año aquí, pero esto reflejaba el inicio del período de diseño, más que las fechas reales de construcción o comisión al principio, por lo que las dos primeras clases desarrolladas en los años 20, los barcos torpederos tipo 1923 y tipo 1924, no comenzaron su construcción hasta 1925 y 1927 respectivamente, con la mayoría de las clases entrando en servicio aproximadamente 2 años después de que se inició el casco. El tipo 1923 se basó en los últimos diseños de la flota de alta mar, siendo un poco más grande para un mejor mantenimiento en el mar, pero similar en especificaciones. Con un promedio, si técnicamente ligeramente violatorio del tratado, de 850 toneladas de desplazamiento estándar, lo que les daba un barco capaz de entre 32 a 34 nudos en un mar en calma, y una batería principal bastante pedestre de 3 cañones individuales de 105 milímetros junto a un par de lanzadores de torpedos triples. El alcance era muy limitado, solo de 2.898 kilómetros náuticas.
En general, en realidad se acercaban al tamaño y desplazamiento de algunos de los destructores más pequeños presentes en algunas de las otras marinas, pero eran significativamente menos capaces. Se suponía que los siguientes tipo 1924 serían generalmente similares, pero con cañones de 127 milímetros o 5 pulgadas, algo ambicioso en un barco que apenas superaba las 900 toneladas de desplazamiento estándar, pero en general recibirían cañones mejorados de 105 milímetros. Cabe destacar que estos barcos también utilizaban los torpedos ligeramente más pequeños de 500 milímetros o 19.7 pulgadas, en lugar de los torpedos estándar de 21 pulgadas y los pesados de 24 pulgadas que utilizaban la mayoría de las otras marinas. La Gran Depresión afectó gravemente a Alemania a finales de los años 20 y principios de los 30, por lo que no debería sorprender 30 estuvieran algo faltos de desarrollo de destructores. El desarrollo de barcos torpederos solo volvió a aumentar a finales de los años 30, con el barco torpedero tipo 1935, que comenzó su construcción en 1938. Esta embarcación era más pequeña que sus predecesoras, con poco más de 850 toneladas de desplazamiento estándar, pero era ligeramente más rápida a 35 nudos. Sin embargo, no llevaba prácticamente nada en términos de armamento principal, estando equipada con un solo cañón de 105 milímetros y algunas armas antiaéreas. Conservó los dos tubos de torpedos triples, ahora con el torpedo estándar de 21 pulgadas, y también podía cargar un número considerable de minas. Estos fueron acompañados en el mismo año que por el tipo 1937S relacionados, que eran generalmente similares pero tenían un poco más de alcance y capacidad de navegación a cambio de unas pocas docenas de toneladas más de desplazamiento. Ambas clases presentaban nuevas calderas de alta presión, que resultaron ser algo temperamentales, por decirlo menos, pero con su falta de cualquier armamento de cañones reales, quizás eran el verdadero retroceso al concepto de barco de torpedos de 4 décadas de antigüedad, y aún lo harían servir en la Segunda Guerra Mundial. La clase Elbing, o clase 1939, competiría con muchos destructores más pequeños y antiguos, a pesar de ser teóricamente un barco de torpedos. Su construcción comenzó en 1940, por lo que estarán en el próximo video sobre este tema. La maquinaria de alta presión complicada, con tendencia a desmontarse espontáneamente a menos que se aplaquen adecuadamente los espíritus de la máquina, también sería una característica frecuente en la línea principal del desarrollo de destructores de la flota alemana. El desarrollo de estos barcos comenzaría a mediados de los años 30, siendo el principal oponente esperado en ese momento Francia, que por supuesto había optado por destructores muy grandes o cruceros ligeros pequeños con un disfraz muy pobre. Como tal, el destructor tipo 1934, que afortunadamente comenzó su construcción en 1934, inmediatamente registró poco más de 2.200 toneladas de desplazamiento estándar y más de 3.100 toneladas completamente cargado, solo un poco menos que los buques franceses contemporáneos. Algo que no sorprende para un diseño que fue un poco apresurado y el primer destructor de flota que Alemania había construido en casi 2 décadas, tenían varios defectos aparte de los motores. Su navegabilidad era deficiente gracias a un arco estilo cuchillo que permitía que entrara mucha agua sobre la cubierta de proa a altas velocidades o en mares moderados. Y su alcance también era relativamente pobre, de menos de 2.000 millas náuticas como resultado de tener que retener alrededor de un tercio de su combustible, como lastre después de que surgieran problemas de estabilidad en servicio, hasta el punto de que si usas todo tu combustible, hay una muy buena posibilidad de que regreses al puerto boca abajo. Sin embargo, podían alcanzar 36 nudos, y su armamento principal de 5 cañones individuales de 127 milímetros, 12.7 centímetros, los colocaría entre los destructores mejor armados. Un respetable par de lanzadores de torpedos cuádruples ofrecían una decente capacidad anticapital. La capacidad de barco y su armamento antiaéreo también era inusualmente pesado para un diseño de destructor prebélico, con 4 de 37 mm, cañones en un par de montajes gemelos y 6 cañones individuales de 20 mm. El próximo año comenzaría la construcción de los tipo 1934A. Los cambios eran similares, principalmente enfocados en mejorar la estabilidad y navegación.
En este sentido, los esfuerzos solo tuvieron éxito parcialmente, debido a que varias medidas se contradecían entre sí. Una forma de proa mejorada se vio compensada por modificaciones en la popa que estaban diseñadas para mejorar el radio de giro y elevar la cubierta de popa un poco más alta que el nivel de la superficie del agua, pero también tuvo el efecto de forzar la proa a bajar de nuevo, lo que anuló gran parte del beneficio de la forma de proa mejorada. Estas fuerzas de elevación contrarrestantes también ejercieron una fuerza rotacional significativa en el casco y la mitad del barco, lo que a su vez requeriría un refuerzo adicional a medida que comenzaban a desarrollarse grietas durante el servicio. Un barco, el Said Bruno Heinemann, también probaría los cañones de 150 milímetros o 5.9 pulgadas que estaban destinados para las clases posteriores de destructores alemanes. Con la oportunidad de un diseño desde cero para abordar los problemas de las dos clases previas, los diseñadores alemanes presentaron el tipo 1936 que se construyó en 1936. El desplazamiento estándar aumentó a más de 2.400 toneladas, con una carga completa aproximadamente 1.000 toneladas mayor. Aunque la maquinaria temperamental todavía estaba presente, el alcance también aumentó un poco, superando por primera vez las 2.000 millas náuticas, y el armamento también se dejó solo. La mayoría de los cambios realizados en comparación con sus predecesores fueron nuevamente en el casco, reduciendo el peso superior y cambiando radicalmente la forma de la proa, así como ensanchando ligeramente la viga. Estos cambios en el diseño finalmente dieron a los alemanes un destructor que no intentaba desgarrarse simplemente moviéndose, o intentaba unirse inmediatamente al cuerpo de submarinos ante el primer signo de una ola, y por lo tanto podría considerarse el primer diseño de destructor de flota alemán entre guerras generalmente exitoso. Después de haber creado algo que funcionaba, tuvieron que ir y arruinarlo. Hicieron esto con la clase tipo 1936A o Narvik, que comenzaría su construcción en 1938 y 1939. El desplazamiento aumentó nuevamente a aproximadamente 2.600 toneladas estándar y casi 3.700 toneladas a plena carga. La velocidad se mantuvo alrededor de 36 nudos, mientras que el alcance aumentó a aproximadamente 2.600 millas náuticas, y las baterías antiaéreas y de torpedos fueron inicialmente las mismas que las anteriores. Entonces, ¿dónde está el defecto del que preguntas? Bueno, decidieron armar estos barcos con los cañones de 150 milímetros o 5.9 pulgadas que habían probado anteriormente, con el objetivo de montar dos en una torreta gemela hacia adelante, con tres cañones individuales en medio del barco y en la popa. En realidad, la torreta gemela no estuvo lista a tiempo y los primeros barcos generalmente se completaban con un solo cañón hacia adelante. Desafortunadamente, mientras que la torreta gemela, cuando estaba presente, tenía un uso limitado de doble propósito gracias a una elevación de 65 grados, este armamento pesado deshizo la mayoría del trabajo que habían puesto previamente en mejorar la estabilidad y el mantenimiento en el mar, con la torreta gemela de proa especialmente, cuando se instalaba, hacía que los barcos fueran muy húmedos, ayudado solo ligeramente por el hecho de que al menos la torreta estaba completamente cerrada, por lo que todos los demás se mojaban los calcetines en lugar de la tripulación de la torreta. Esta característica, como era de esperar, limitaba su velocidad en cualquier tipo de estado significativo del mar, y los hacía algo menos que plataformas de armas ideales, y su tasa de fuego también era algo escasa gracias a los proyectiles bastante grandes que se necesitaban, aunque el arma como un sistema de armas completo no tenía tantos problemas aparte del peso del proyectil, en comparación con las armas del superdestructor francés, por lo que la tasa de fuego todavía era al menos mejor que eso. La siguiente clase de destructores fue cancelada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y una versión modificada del Narvix serían los primeros barcos alemanes construidos durante el conflicto. Vale la pena mencionar en este punto que a medida que el tamaño de los cañones aumentaba en los destructores de varias marinas, un punto a menudo no mencionado es cómo se apuntaban los cañones. Al comienzo del periodo de entreguerras, esto a menudo se hacía a mano, con una pequeña ayuda de varios mecanismos. En este periodo se introdujeron mecanismos motorizados de entrenamiento y elevación, que permitían girar y levantar el cañón respectivamente, con menos esfuerzo de la tripulación y en la mayoría de los casos un movimiento más rápido, mejorando la capacidad de combate.
Los dos sistemas tenían diferentes tasas de desarrollo y varias clases de destructores tendrían uno pero no el otro, siendo el último aspecto desarrollado la carga asistida por energía. La introducción completa de estos tres sistemas se vio comúnmente por primera vez en la Marina de los Estados Unidos, con las marinas francesa y alemana notablemente algo rezagadas en este aspecto, a pesar de su uso de los cañones más grandes para destructores de la época. La Marina soviética es la última que cubriremos, y al igual que los alemanes, tuvo que comenzar el diseño de destructores de flota en los años 30, aunque gracias a que el país contrajo un mal caso de comunismo y los síntomas de guerra civil asociados, por lo que no habían construido casi nada en los años 20, ni siquiera lanchas torpederas. Al igual que los alemanes, los rusos quedaron bastante impresionados con las habilidades teóricas de los contre-torpilleurs franceses, sus grandes destructores, y de igual manera buscaron igualarlos con la clase Leningrado. Estos barcos tenían un margen de carga mucho más estrecho, con solo una diferencia de unas 300 toneladas entre las 2.300 toneladas estándar y la carga completa. Como los barcos alemanes, su alcance era limitado, aunque levemente superior al tipo 1934, pudiendo los Leningrados recorrer 3.384 kilómetros náuticas. En barcos tan grandes, sus estadísticas en papel eran impresionantes. 40 nudos, 5 cañones de 130 mm o 12.9 centímetros, 2 lanzatorpedos cuádruples, minas, cargas de profundidad y una batería antiaérea decente para la época. La idea era una especie de híbrido. No se suponía que fueran un tipo por sí mismos como los barcos franceses, en realidad se suponía que debían ser líderes de flotilla. Pero a diferencia del enfoque británico de variantes ligeramente más grandes de la propia clase de flotilla, este enfoque era algo similar a las marinas de los Estados Unidos, con la clase diseñada para dividirse en numerosas flotillas menores como líderes, aunque los Leningrados eran infinitamente superiores a la colección algo geriátrica de destructores de la era zarista de los que estaban nominalmente a cargo. Dado que intentaban pasar de 0 a 100 incluso más rápido y de manera más radical que los alemanes, quizás no sea sorprendente que estos barcos vinieran con una larga lista de problemas. Los astilleros soviéticos nunca habían construido un destructor de este tamaño, por lo que tenían una visión optimista de su capacidad. Combinaron algunos de los peores defectos encontrados en los diseños de otros. Los buques tenían problemas de estabilidad debido a su peso excesivo en la parte superior, mal equilibrio que hacía que la proa bajara hacia los submarinos cercanos y una estructura incapaz de soportar el disparo de la batería principal. Además, vibraban intensamente al intentar alcanzar la máxima velocidad. La diversión no terminó ahí. Con la batería principal compuesta por 5 cañones individuales de 130 mm o 5.1 pulgadas, se les dio extremadamente cargas potentes para sus proyectiles para intentar replicar el rendimiento balístico de cañones aún más largos anteriores, y como resultado los cañones se desgastarían muy rápidamente, tenían un retroceso absolutamente vicioso, y como resultado también una precisión bastante terrible. Solucionar incluso algunos de estos problemas llevó tanto tiempo que los cañones solo comenzaron a llegar 4 años después de que la construcción de los propios barcos había comenzado en 1932. En el lado positivo, la batería de torpedos de 2 lanzadores cuádruples presentó pocos problemas y en las pruebas los barcos superaron la ambiciosa velocidad de diseño de 40 nudos, alcanzando 43 nudos, aunque convirtiendo un buque de guerra en la silla de masaje de terapia de grupo más rápida y cara del mundo. Hubo problemas de producción con las turbinas, lo que significaba que los cascos estaban prácticamente completos antes de la propulsión o el armamento principal fueran entregados, siendo componentes cruciales para un buque de guerra. Por lo tanto, no debería sorprender que cuando llegó el momento de la siguiente clase de destructores, los soviéticos buscaron ayuda. Recurrirían a los italianos al final. Esto también daría lugar a 2 líneas de diseño: el camino principal de desarrollo para los destructores soviéticos de ahora en adelante y un par de barcos experimentales únicos que veremos un poco más tarde. La siguiente clase, la clase Konveni o Gremiashchi, también conocida como Proyecto 7, comenzó en 1935, un año antes de que aparecieran las armas para los Leningrads.
En comparación con sus masivos predecesores, eran mucho menos ambiciosos, con 1.600 toneladas estándar y poco más de 2.000 toneladas completamente cargados. De hecho, tomaron un diseño italiano existente, los Volgores, y lo modificaron. Desafortunadamente para ellos, los barcos italianos estaban apenas en el lado aceptable de la estabilidad, y las modificaciones agregarían peso en lugares donde realmente no se necesitaba cuando tus intereses principales incluyen no nadar en el océano Ártico. La velocidad de diseño se redujo a solo 37 nudos, aunque muchos demostrarían ser más rápidos en las pruebas, y la batería principal se redujo en un cañón a 4 cañones individuales de 130 milímetros. La batería de torpedos se redujo de 2 lanzadores cuádruples a 2 triples. Como estaban usando los mismos cañones que los Leningrados, tenían en general los mismos problemas, con la tasa de fuego de los cañones cayendo considerablemente desde los objetivos iniciales a algo más en línea con la tasa de fuego de un crucero ligero en lugar de un destructor. El alcance también era relativamente corto, pero no terrible a 2.600 millas náuticas, aunque esta distancia se podía recorrer a una velocidad de crucero algo más alta que la media en comparación con la mayoría de los otros destructores. 1936 vio el inicio de los trabajos en los Storoshevois, que como proyecto 7U eran generalmente repeticiones en términos de armamento, con la mayoría del trabajo dedicado a solucionar los problemas en la serie anterior de destructores. Esto implicaba un casco reforzado, maquinaria redundante y la reorganización de la batería antiaérea, incrementando el desplazamiento a más de 1.700 toneladas estándar y casi 2.300 toneladas a plena carga, pero también permitió superar nuevamente los 40 nudos de velocidad máxima, lo cual era positivo. Los problemas con la navegabilidad y estabilidad que se experimentaron con todas estas clases, que era especialmente un problema cuando el agua que entraba por la proa no era solo molesta, sino una amenaza real e inmediata para la vida cuando te encuentras en el frío congelante que caracterizaba gran parte del área operativa de la Marina Soviética. Todos llevaron al proyecto 30 o clase Ognevoy que comenzó su construcción en 1938. El casco se amplió mucho a poco más de 2.100 toneladas estándar y más de 2.800 toneladas completamente cargado, lo que ayudó con la estabilidad, ya que el armamento total no aumentó, pero los cañones ahora estaban equipados en un par de torretas gemelas en lugar de 4 montajes abiertos, algo al estilo italiano. La masa extra de las torretas más un casco aún más fuerte y más altura al nivel de la cubierta principal vio la velocidad caer a poco más de 36 nudos, con la variante del proyecto 30.000 llegando un poco más pesada como resultado de un armamento antiaéreo aumentado y otros pequeños cambios que surgieron como resultado de la experiencia en tiempo de guerra, ya que muchas de las embarcaciones de la clase todavía estaban en construcción en el momento de la invasión alemana y por lo tanto no se completarían hasta después del final de la Segunda Guerra Mundial. La construcción de la siguiente clase, los Kievs, inició tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se analizará en el próximo video sobre el tema. Los otros dos destructores mencionados anteriormente fueron el Opitini de 1935, creo, que se construyó como una cama de pruebas para comparar las ideas soviéticas con los proyectos 7 guiados por italianos. Después de los Leningrados, un destructor soviético resultó un poco desastroso, con maquinaria alemana de alta presión añadida para ayudar con las travesuras. Las 1.700 toneladas de desplazamiento estándar debían contar con 3 torretas gemelas usando el cuestionable cañón de 130 milímetros, 2 tubos de torpedos cuádruples y los nuevos motores. Lo que obtuvieron fue un barco con casi ningún alcance, de alrededor de 1.400 millas náuticas, una velocidad de solo 35 nudos, y tantos problemas con la estabilidad y el peso de la torreta que el barco terminó con 3 cañones individuales en su lugar, lo que lo dejó muy mal armado para un barco de este tamaño. Se enlistó bastante sensatamente la ayuda italiana para el otro barco, el líder destructor Tashkent, que llegó a un desplazamiento estándar de 2.800 toneladas y 4.100 toneladas de desplazamiento cuando absolutamente todo estaba a bordo.
Empacando más de un tercio de la potencia del motor que encontrarías en un crucero de clase Ciudad, el barco fue diseñado para superar los 42 nudos, navegar por más de 5.000 millas náuticas y llevar 3 torretas gemelas de 130 mm y 9 tubos de torpedos en 3 lanzadores triples, así como muchas minas y cargas de profundidad. Se planeaba construir este diseño como una clase, pero debido a problemas con los astilleros soviéticos, solo se construyó el Tashkent y fue construido en Italia. Problemas para montar los cañones de 130 milímetros en una torreta gemela a fines de los años 30 llevaron a que se completara inicialmente con 3 cañones individuales, aunque finalmente recibiría el armamento principal previsto. Sin embargo, aparte de los problemas de construcción en sí mismos, también era demasiado grande y costosa para formar una línea justificable de destructores, incluso líderes de destructores, dado que estaban llegando al mismo peso y tamaño o categoría que una serie de cruceros ligeros contemporáneos, pero sin acercarse al poder de combate. Y eso nos lleva al final del período de destructores de entreguerras para las principales marinas que lucharían en la Segunda Guerra Mundial. Los principales aspectos destacados realmente son que casi todos terminaron intentando hacer demasiado en un casco demasiado pequeño y terminaron teniendo problemas de estabilidad como resultado, con una serie de marinas europeas también terminando construyendo cascos demasiado ligeros y armas demasiado grandes para un uso efectivo, con una mención especial a los alemanes por las innovaciones en el campo de la maquinaria autoconsumible y los barcos que realmente creían que se identificaban como pretzels. Dicho todo esto, la carrera iniciada por los Fubukis a mediados de los años 20 eventualmente resultaría en una serie de excelentes diseños una vez que se hubieran aprendido todas las lecciones. Fue algo lamentable que la mayoría de las clases que se dieron cuenta plenamente de las visiones de diseño de las diversas naciones solo comenzaron a construirse a finales de los años 30, justo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cuyas condiciones dejarían a muchas marinas incapaces de completar sus ambiciones, ya sea por la repriorización de recursos o el pequeño hecho de que habían sido ocupados. Dicho todo esto, la mayoría de estos barcos y sus próximos sucesores serían ahora lanzados al crisol de la guerra, un ambiente donde el hecho de que pudieras flotar, moverte y disparar era todo lo que importaba. Problemas como la estabilidad y la tasa de fuego tendían a tomar un asiento trasero simplemente por estar disponibles, y las estadísticas en papel se volvían prácticamente irrelevantes. Todo eso y más vendrá en unos meses, cuando concluyamos esta línea de videos con el desarrollo de destructores durante la Segunda Guerra Mundial, que es prácticamente la apoteosis del desarrollo de destructores como concepto que comienza cuando la reina Victoria aún estaba a cargo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.